Y vamos con la colaboración de este día, 3 minutos de cambio climático con Carlos Álvarez Flores. Carlos, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Buena tarde. Muy buenas tardes, Mónica, a ti y a todo tu auditorio. Bueno, una disculpa por no poder estar ahí presencialmente en el estudio, pero bueno, aprovecho mi tiempo. Claro. Sí, 16 o 17 estados de la República Mexicana están en lo que ahora conocemos como estrés hídrico. Bueno, son las palabras que inventamos. Quiere decir que no tenemos agua, en pocas palabras. Es que no llueve, es que el río, exactamente, es que durante 40 años no hicimos nada. El uso donde más se desperdicia el agua es en el uso agrícola. 1583, si mal no recuerdo, 1583 metros cúbicos por segundo. Y de esos, el 57% se desperdicia. Ese desperdicio en México equivale más o menos a 2.4 o 2.5 veces el volumen de agua de todas las ciudades del país. O sea, estamos desperdiciando 2.5 veces el consumo total de todos los mexicanos en nuestros hogares. La industria usa menos, estamos hablando de 8, 10, 11 o 12%, dependiendo del tipo de región, y en realidad ellos tampoco han hecho nada. Entonces, los municipios, o sea, los ayuntamientos, que tienen la responsabilidad de formar estos organismos operadores municipales de agua potable, aunque aquí en Querétaro hay una excepción, ¿verdad? Querétaro no tiene el organismo, sino que aquí tenemos una comisión estatal de agua, la CEA, la poderosísima, riquísima y gigantesca ASEA. Bueno, el problema es que en el campo ya debimos haber instrumentado desde hace 50 años, bueno, 40 pues, bueno, 30. Desde hace 30 años se tenía que haber instalado, instrumentado el riego por goteo allá en el campo, que es donde se tira más agua. Estamos tirando 145,000 millones de metros cúbicos de agua al año, y esa es una cifra enorme. Entonces no tenemos perdón, ¿sí? Es una mala noticia que estemos desperdiciando tanta agua que podría ser para abastecer sobradamente a la industria y a todo el uso urbano. También las termoeléctricas y Pemex usan agua, que no es poca, pero bueno, ese no lo quiero considerar ahora. Lo que sí debo decir es que no hay riego por goteo, malo. Y los ayuntamientos y la industria no tienen plantas de tratamiento de aguas residuales descarga cero, o sea, que reciclen el agua. Tampoco aprovechamos el agua de lluvia. El 73% de la que llueve se evapora y solamente un 4% se agrega a los acuíferos, recarga los acuíferos. De manera pues que estamos así encaminados a seguir sufriendo escasez de agua. Querétaro, Morelia, Saltillo, Tijuana, Mexicali, Aguascalientes, nada más por mencionar algunas, seguramente pueden, si no hacemos nada, puede que entren en la crisis que hoy vive Monterrey. De manera pues, y se me escapa lo más importante, ya para terminar, Mónica. Las fábricas de agua son los bosques. Entonces, en la medida en que nosotros no reforestemos y no recuperemos suelos erosionados, pues estamos destinados a quedarnos sin agua en los próximos 5, 10, 15 o 20 años. Que eso pasa rapidito. De manera que es un exhorto a que nuestros gobiernos, nuestros empresarios, se pongan a trabajar para que corrijamos todo este desperdicio. Ese es mi comentario, Mónica. Muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Gracias, Carlos. Buenas tardes. Oye, nada más haciendo así un breve resumen, porque finalmente las grandes acciones se hacen de la contribución de todos. Sí. Si hacemos un breve resumen, ¿qué tendrían que hacer los agricultores? ¿Qué tendríamos que hacer los ciudadanos en casa? ¿Qué tendrían que hacer las empresas? Los grandes sectores de la sociedad. ¿Cuáles crees que son las acciones fundamentales? Primero, crear una nueva ley que sustituya a la Ley de Aguas Nacionales, porque esa ley
no responde a estas exigencias del siglo XXI. O sea, es una ley vieja que no contempla esto. Y yo diría que fuera obligación de ley para los productores del campo instalar los sistemas de riego por goteo. El riego por goteo es muy fácil, son un tendido de tubitos de plástico, porque ahora lo que nos sobran son plásticos, con una bomba. Vamos a hablar de 1 hectárea, para tenerlo claro. 1 hectárea cultivada debe tener una bomba de 3 caballos, vamos a decir, y un almacén de agua, un aljibe, vamos a decir, y de ahí se bombea por unos tubos iniciales, que serían los más grandes, de 1 pulgada, más o menos. Después, ese tubo de pulgada que puede atravesar, ¿verdad?, de un lado a otro la hectárea, después de ahí salen otros tubitos más chiquitos que van exactamente alineados a donde está la planta, el producto agrícola. Todas las plantas que sembramos para producirlas en el campo tienen una distancia entre, vamos a hablar del maíz, entre cada planta de maíz hay una distancia. Bueno, pues en todos los casos, ¿verdad?, aunque sean jitomates y cebollas, todo, simplemente ese tubito, el más chico, ya con un diámetro menor, se pone directamente que caiga en la raíz de ese producto agrícola. Con eso cuesta, ¿cuánto? 50, 60, 70 u 80 mil pesos por hectárea, pero no importa, el gobierno tiene que apoyar esta acción. ¿Por qué? Porque es más caro no tener agua, por supuesto. Entonces, si hiciéramos eso, en los próximos 5 años, vamos a dar 5 años, ¿verdad?, porque no se puede hacer en 5 minutos, bueno, pues habrá que apoyar a muchos que no tienen esos 50, 60 u 80 mil pesos, pero se tiene que hacer para que entonces liberemos esos 145 mil millones de metros cúbicos, que es muchísima agua. Y en el caso de los empresarios igual, ya tenemos unas normas oficiales mexicanas, pero no son para reciclar el agua. Tenemos que instalar plantas de tratamiento de aguas residuales modernas que le quiten todos los contaminantes al agua para que pueda ser reusada. Y eso también aplica para la SEA y para todos los organismos operadores municipales de agua potable. O sea, las plantas que hoy usamos no sirven para eso, no sirven para reusar el agua, sirven para quitarle un poquito de contaminantes y luego vertir el agua a un cuerpo de agua. Entonces no, necesitamos estas nuevas plantas. Nosotros, ¿qué podemos hacer nosotros? Bueno, pues tenemos que entender que debemos ser más eficientes, más inteligentes y no desperdiciar el agua. Ese es un tema de conciencia y de educación. Sin duda, Carlos. El gobierno y los gobiernos tienen que hacer campañas de concientización permanente. Igual que la campaña de reforestación debe ser, a mi juicio, permanente. Bien, no pues muchas gracias, Carlos. Bueno. Te agradezco muchísimo, Carlos. Carlos Álvarez Flores. Un gusto saludarte.